Espíritu Santo, fuente de luz. Siéntense. Vamos, parece que hubo una confusión, ¿verdad? Que algunos pensaban que le tocaba al Padre. Parece que les avisó, ¿verdad? Que nos vemos dentro de 15 días. Por eso hubo esa confusión. Pero como no vine hace 8 días yo, Sí, dijo que usted venía. a lo mejor el que no trajo, le podemos prestar un texto, ¿verdad? Sí. Si alguien no trajo, de renta le cobramos 5 pesos. Ah, sí están pagando, sí. Los que encargaron que no tenían son las copias nuevas. Ah, que acá están ellos dos. Tomás uno. ¿Y te prestamos otro? No, aquí son. Préstetelo, Guillermina, digo, está. Guillermina no Ay, yo sí quiero uno prestado. Pero Guillermina es niña. La página 17. Página 17, vamos a ver. Muchísimas gracias. Prestado el otro. Atenas. La página 17. Ahí vemos el mapa lateral. Vemos el mapa lateral, ahí donde está Atenas. Si se fijan, está en la esquina superior izquierda. Atenas. ¿Sí lo ven? Sí. Ese es el Mediterráneo. Al fondo está Palestina, la parte baja. Y allá, parte alta, está Atenas. Y podemos ver, fíjense, otras ciudades que conocemos de la Biblia: Corinto, Éfeso, Tarso, Chipre, Creta. Son ciudades o pueblos de su tiempo que también San Pablo ya visitó y iremos viendo, ¿verdad? Pero para que veamos que está muy cerca Atenas y Corinto. De hecho, yo no he ido, pues, pero no sé si alguno de ustedes ha ido a los viajes de San Pablo. Hay un tour, ¿verdad? Parece que, no sé si por, ¿cómo llamarse? Los yates grandes, ¿cómo se llaman? Cruceros, y van yendo por estos lugares. Y Corinto pues está cerca de Atenas. Pues hay que hacerlo, padre. ¿Sí, verdad? Como graduación del curso. Ok. Sí, buena idea. Bueno, queda grabado. Atenas. El mundo griego está muy presente en el desarrollo de la historia bíblica relatada por el Antiguo Testamento. El periodo de conquistas de Alejandro el Grande, su presencia en Tierra Santa, además la distribución de su reino entre sus generales después de su muerte, la lucha entre los lagidas y los seleucidas, quienes tomaron frecuentemente la tierra de Israel como campo de batalla. Fíjense, la tierra de Israel como campo de batalla. Todas estas peripecias nos son relatadas en el libro de los Macabeos. Ahí se habla de los seleucidas que atacan Tierra Santa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de los Macabeos? ¿Qué recuerdan? Fueron los que se rebelaron para... Los Macabeos se rebelan contra los seleucidas, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Que incluso son martirizados. Aquella mamá que ve sacrificando a ustedes 7 hijos, ¿se acuerdan? Aquel anciano que le dijeron: por más que me digas que finja que como carne de puerco, qué vergüenza que a mis años, después de tanto enseñar, voy a desdecirme. Fíjense qué coherencia del viejo, ¿no? Del anciano. Esa es una coherencia de decir: debo dejar un legado bueno para los jóvenes, testimonio. Esos son los Macabeos. En esa etapa de los Macabeos se ve el tema de Atenas, de los seleucidas sobre todo. Sin embargo, la ciudad de Atenas no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento, ni una sola vez. En el Antiguo Testamento, no. Hay que llegar hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles para verla figurar en las Sagradas Escrituras.
En esta época, Atenas ya no tenía un papel político y es desde el siglo IV que conservó un papel cultural de importancia. ¿Sí? Un papel de importancia. Pero ya no tenía la fuerza política, ya no. ¿Por qué? Porque Roma lo había sofocado. Roma, de hecho, dice que Roma se hizo, conquistó y a la vez fue conquistado, ¿verdad? ¿Qué se entiende por eso? Conquistó Atenas y a los griegos, pero los griegos lo conquistaron en cuanto a cultura. De hecho, Roma copió mucho de la arquitectura y de la ciencia de los griegos. La parte política, la parte también económica, pero sobre todo la parte pensante. Los griegos eran muy pensantes. Vamos a ver más enseguida eso. Y supo guardar a través del tiempo su impacto intelectual y artístico. Faltaba el aspecto artístico, ¿verdad? Los filósofos eran todavía numerosos. Las dos escuelas más representativas eran las de los estoicos y los epicúreos. Dos escuelas. A ver, alguien que busque en su celular estoicos y otro que busque los epicúreos. Estoico, hasta es un adjetivo, ¿verdad? Estoico, soporté el invierno. ¿Qué significará estoico ahí? Estoico se refiere a una persona que es fuerte, serena y ecuánime ante las desgracias y el dolor, mostrando control sobre sus emociones. Fíjense, voy a poner un ejemplo, lo voy a decir para que mi hermana después vea el video, ¿verdad? Mi mamá cuando regañaba a mi hermana mayor que yo, mi hermana se portaba como estoica. Y mi mamá, ¿qué esto? Y agarraba la chancla y paz, y mi hermana. Nomás así como que le temblaba. Y acababa mi mamá y se subía a su cuarto. Allá lloraba. Pero con mi mamá, fíjense, y nosotros los dos chiquillos, corre, chi. Ella estoica y uno cobarde, ¿verdad? Bueno, eso es estoico. Es una corriente, una escuela filosófica, los estoicos, que significa, es más, Jesús tiene un poco de, y se fijan, que dice, si no tienes nada que comer, tranquilo, no lleves nada para el camino, ni morral, ni sandalias, ¿qué te va a pasar? Nada, confía en Dios y en su providencia. Hay gente que en cuanto le mueve un poquito el tapete, le quitan sus seguridades. ¿Qué pasa? Se deprime, se angustia, se desespera, caen en crisis. Ya estás enfermo. Exacto. De hecho dicen que actualmente, yo comentaba con mi hermana, esta hermana que era estoica, ella trabajó en el psiquiátrico. Deberían decir, con razón, ¿verdad? Estamos estoicas. Trabajó en el psiquiátrico, su esposo era psiquiatra y ella trabajaba social, pero trabajó en la rama psiquiátrica y le decía yo creo que cada vez va a ser más necesario abrir hospitales psiquiátricos, porque ahorita están muy mal hasta los jovencitos. Rápido se angustian, se deprimen, no saben qué hacer, les mueves un poquito. Es más, quítales el celular. Si ahorita que se nos fue la luz, ¿verdad? ¿Cuántas horas estuvimos sin luz? Desde ayer. De 6 de la tarde a la 1:15 llegó más o menos. ¿Qué pasa con un niño que no tiene celular? Se estresa. Que se te acabó la pila. ¿Y cómo Tiene lo que ir la conecta? mamá friega a conectarse a otro lado porque el niño se va a angustiar. El estoico es el que resiste, el que tiene fuerza. Eso pasó con los macabeos, imagínense cortándole las manos, la lengua, y tranquilos. Eso es estoicidad, ¿verdad? Estoicos. Y la otra, epicúreos. Un filósofo A Es ver, una corriente que buscaba la felicidad a través del placer, pero entendido de una forma muy distinta a cómo se interpreta hoy. El placer es el bien supremo, pero, dice, el verdadero placer no es el exceso, la fiesta o el lujo. Placer real es tranquilidad interior, salud del cuerpo, no tener miedos, tener amigos, vivir con sencillez. ese era el placer de antes, fíjense, de la escuela filosófica. Ahorita el placer es distinto, ¿no? Hay gente que dice, estaban diciendo que hay un puente, ¿verdad? Sábado, domingo, lunes, y desde hoy
¿qué vas a hacer? Y algunos dicen, todo el día voy a andar en pijama. Voy a comer lo que se me antoja. Eso es el placer actualmente. Pues si fijan, dice ahí otro tipo de felicidad, estar en paz, satisfecho con tus metas. Evitar el dolor y encontrar la tranquilidad del alma. ¿Otra vez qué? Dice, básicamente el epicureísmo se trata de buscar la felicidad y el placer, pero no necesariamente como lo pensamos hoy en día. Más bien se trata de evitar el dolor y encontrar la tranquilidad del alma. Evitar el dolor, porque tampoco estamos buscando dolor por dolor, ¿verdad? Evitarlo. Que vas a chocar con tu hermano ahorita que estás enojado, cálmate, luego hablamos. Hay gente que dice, ahorita que estoy ardido, vas a ver, ¿no? Bueno, esas son dos escuelas filosóficas, Epicúreos y los estoicos, y eran escuelas buenas. Seguimos, dice aquí, es en el transcurso de su segundo viaje de misión que Pablo descubre la grandiosa ciudad pagana. Dice ahí en Hechos 17, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Es probable que el apóstol llegara por mar, desembarcando en el puerto de Pireo. Después de haber entrado posiblemente a Atenas por la puerta de Dipilón, debió haber estado, como era su costumbre, en el barrio judío de la ciudad. Sí, había un barrio judío. Pablo no solo en Atenas vio en un primer momento un periodo difícil de aislamiento, de soledad, mezclado con una cierta rebeldía interior. Dice allí, mientras Pablo les esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, estaba interiormente indignado de ver la ciudad llena de ídolos. Imagínense un judío con la pureza de su doctrina de no imágenes de divinidades y ver tantas, ¿verdad? No sé qué nos repudia a nosotros, que cuando vamos decimos no puede ser, ¿verdad? De hecho dicen, lo que no puedes ver en tu casa no has de tener, ¿verdad? Hay cosas que no. Pablo va viendo todo esto y por supuesto lo indignó. Es verdad que en la Acrópolis el Partenón resaltaba en la ciudad. ¿Sí recuerdan esa Partenón? Sí. Un alto, y se ve ese gran, todavía está en pie, ¿verdad? Dice, resaltaba la ciudad por sus altas columnas y en sus calles, como en las esquinas, se levantaban altares de toda clase dedicados a innumerables divinidades. La educación judía de Pablo, en la que había sido inculcado el rechazo a las representaciones divinas y el santo horror al culto de los ídolos, no debió favorecer su primer contacto con ese mundo pagano extrovertido e impregnado de tan bella apariencia. O sea, fue un impacto enorme, ¿no? Imagínense si ahorita las ruinas impactan, ¿cómo estaría en su esplendor? Tantos monumentos, ídolos, dioses, etc. Lo volvemos a encontrar en la sinagoga, conversando con los judíos y los que temían a Dios en la ágora plaza pública, escuchando las discusiones de los filósofos y dirigiéndose a los que pasaban para compartir con ellos la buena nueva de la salvación de Jesucristo. Pronto él atrajo la atención de los filósofos, siempre ávidos de las nuevas doctrinas que los llevaron hasta el Areópago, donde había un tribunal célebre que era apto para juzgar el valor de las doctrinas. Fíjense, había un lugar, ahí donde dice Areópago, no es como aerodinámico, areo, no es aéreo. Algunos pueden, ahí es el Areópago. Allí había un lugar donde iban predicadores que llevaban alguna doctrina, alguna idea, y ahí los escuchaban. Dice, 4 siglos antes, un cierto Sócrates, ¿le suena conocido? Sí. Había sido traído delante de este tribunal y había sido condenado a muerte. Imagínense, el gran Sócrates no les gustó a los filósofos y lo condenan. Dice, pero en la época de Pablo, este tribunal ya no era más que un consejo encargado de verificar y de hacer conocer las doctrinas que nacían
cada día o casi todos los días. O sea, era una ciudad abierta. Escuchamos tu doctrina. Nos gusta, la aceptamos, habrá seguidores. No nos gusta, ¿verdad? Pablo aprovechó entonces la ocasión para evangelizar a estos atentos oídos. El discurso que pronunciaba era muy particular, empezando con la realidad que familiarizaba su auditorio para predicar enseguida la resurrección de Cristo. El comienzo del discurso debía complacer a los griegos. ¿Por qué? Dice, porque al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. Si gusta, vamos viendo aquí, abran sus Biblias, ahí está, Hechos 17, 23, para que veamos el discurso completo. Hechos 17, empieza desde el 16, 17, 16. Al cabo no son muchos versículos. Timoteo acompaña a Pablo y Silas ahí. Más adelante. Sí, Pablo en Pablo en Atenas. Atenas. Liberados. Mientras Pablo les esperaba, 17, versículo 16. Pablo en Atenas, Ajá, Atenas. mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Fíjense lo que dijimos, síguele. Discutía en la sinagoga con los judíos y los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. ¿Alguien que siga? ¿Otro? Lo llevaron al aerópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residen ahí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades. Ahí está una música muy abierta, pero también muy curiosa, ¿no? Ávida de novedades y a veces no muy buenas. A una persona que está muy ávida de novedades y a veces no muy buenas, ¿cómo le podemos llamar también? Chismosona, metiche, y anda perdiendo el tiempo en cosas que no van. Así también pasaban ellos, Por eso dice, como dice ahí la palabra, dice ahí, todos los atenienses y los forasteros de ahí decidían en ninguna otra cosa, dice que en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Mercado de chisme, ¿verdad? Y dice el 22, Pablo, de pie en medio del areópago, dijo, ¿quién sigue? ¿Otro? Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo cielo y tierra y todo lo que hay en él. Él, que es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas, como si necesitase algo, porque Él da vida y aliento y todo a todos. ¿Otro que siga? De uno solo formó toda la raza humana, para que poblase la superficie entera de la tierra. Él definió las etapas de la historia y las fronteras de los países. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, porque no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos de los poetas de ustedes, porque somos también de su casa. ¿Otro que siga? Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos
humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora, precisamente, Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha resucitado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Otro. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Fue así como Pablo salió de entre ellos. A pesar de todo, algunos se unieron a él y creyeron. Entre ellos Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Tamaris y algunos más. Ahí está. Ese es su paso de Pablo por Atenas, en el Areópago, en este discurso. Se fijan, San Pablo era un hombre lúcido, habló muy bien, ¿verdad? Habla primero adulándolos. Cuando tú adulas a alguien, como que caes en su gracia, ¿no? Qué hermosa tiene su casa, señora. Ya con eso, pase no gusta una taza de café. Ya le echaste flores a su casa. Y San Pablo empieza diciendo: veo que son ustedes, dice, he contemplado vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar, dice, en el que se estaba grabada una inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, aprovecho este punto para empezar. Esto es lo que leímos acá, ¿verdad? Y luego habla del Dios, fíjense, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, contrario a los dioses paganos, porque cada dios tenía su especialidad, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del amor, hasta el dios de la guerra. Había tantos dioses. También los dioses de los griegos los tomaron los romanos. Nomás les cambiaron de nombre, ¿no? Sí. ¿Sí se saben algunos nombres de los griegos y romanos? El dios del vino, Baco, pero para el cambiarlo a Roma, ¿cómo lo cambiaron? ¿Qué nombre pusieron? Dionisio. Y luego el dios del amor, Afrodita griego, ¿verdad? Y romano, Eros. Atenea y Minerva. Ahí están. Son los mismos dioses, pero con cambio de nombre. ¿Marte a qué? Marte, Ares. ¿Ares? Dios de la guerra. Es. Sí, a lo mejor sería bueno que lo investiguemos, ¿verdad? Veamos los nombres, porque a veces podemos pensar que son más dioses, ¿no? Unos son los griegos, otros los romanos, y fue la inculturación, vamos a decir, de los romanos. Dice aquí, el Señor del cielo y la tierra dice: no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Fíjense qué interesante. O sea, Dios no necesita. Yo a veces les digo cuando se confiesa: mira, cuando tú vienes a misa, no creas que a Dios le das algo que necesite. Tú recibes de Dios. No le das nada. Dios no necesita nada. Pero Dios, cuando tú vienes, te da todo. ¿Sí? Yo a veces les digo la expresión: haz de cuenta que tu oración la diriges a Dios y de Dios rebota en bendiciones. A Dios no le damos nada, porque Dios no necesita nada. La otra vez les hice una comparación, ¿no? Que les dije, una persona que tenía mucho dinero, que sea muy rico, ¿tú qué le puedes regalar? Solamente que una isla allá en Grecia, ¿no? Y te va a decir: ya tengo mi isla, ¿para qué quiero otra? Pero ¿qué le puedes? Al regalarle todo algo, es un sentido de gratitud, de amistad. Es un regalo simbólico. Entonces también a Dios, si tú le regalas algo, ¿no crees que más bien es algo simbólico? Porque realmente Dios lo necesita. Pero lo que tú le das es gratitud. Es un decir, me das, ¿verdad? Aquí también dice San Pablo: pues ¿qué le puedes hacer tú? No necesita de nadie. Él creó, y aquí viene la creación del hombre, ¿se fijan? Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre todas la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados, etcétera, etcétera.
dice, y con el fin de que buscase la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Así como estuvieran ciegos, ¿verdad? Dios quiere que lo encuentren, y aquí dice como que lo encuentre la divinidad a tientas. El hombre no puede encontrar a Dios por sí solo. El hombre tiene que encontrarlo gracias a la iniciativa de Dios. Y Dios que puso en el hombre inteligencia para que lo busque. ¿Qué dice las lecturas de ahora, precisamente? Los que fueron a misa. ¿Verdad que decía? Para que de la criatura pasemos al Creador. Si contemplamos, yo creo que ahorita que tenemos cámaras tan buenas hasta en el celular, si vemos una flor pequeñita en el campo y la abrimos y le tomamos la foto así lo más fijo que pueda, veremos detallitos perfectos en medio centímetro, ¿verdad? Y a lo mejor más chiquita la flor. ¿No han visto esas fotos que sacan con lentes muy fregones de los insectos? Sí. Incluso de los microbios. Dicen que el hombre creó un monstruo y vamos viendo y ahí está, ¿verdad? Ese monstruo que acá lo hicieron en alguien, aquí está el chiquito, una bacteria. El hombre se imagina, pero la creación ya viene todo. Pues bien, San Pablo va conduciendo por este discurso y va muy bien. Dice, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Estamos hablando de la divinidad. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, fíjense. Pues en él, y aquí está una frase muy filósofa, que Pablo se la sacó de la manga porque estaba entre gente pensante. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Una frase que es común para otros, pero es muy filósofa, ¿eh? En Dios nos movemos, vivimos y existimos. Y está, sin caer en el panteísmo filosófico que decía que todos tenemos pedazos de Dios, no. Somos sus criaturas y lo que creó es de Él, y de modo que ahí vivimos, ahí nos movemos y ahí existimos en su divinidad. Porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro. Aquí está echándole en cuanto a las figuras, ¿verdad? Oro, plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Ahí no está Dios en esa figura. Los católicos tenemos imágenes, pero nos conducen, nos ayudan pero Él no está ahí, ¿verdad? No está ahí Dios en esa imagen. Me ayuda es más, bueno, yo hace mucho tiempo en la casa, mi mamá tenía muchas fotos que mi abuela sacó y había fotos de los abuelos y bisabuelos y que mi papá a caballo y que acá, yo los amplifiqué y los enmarqué. Y me acuerdo que una sobrina estaba chiquilla que no quería ver esos cuadros ahí en la casa porque se le figuraba que era exposición como de muertos, ¿no? ¿Se acuerdan la película, la de nosotros? Sí. ¿Verdad? Donde están las fotos y realmente los que estaban viendo eran los muertos, ¿verdad? Y dice, es que me acuerdo de la película de nosotros. Bueno, pero ¿con qué fin los puse? ¿Verdad que ahí no está mi bisabuela? Pero viendo la imagen, me acuerdo de ella. Ese es el sentido. Hay unos videos muy interesantes. Vi también algo en internet que dice, los no católicos están en contra de las imágenes. Y dice, si se van a la historia del cristianismo, desde el primer siglo, los cristianos pusieron ahí el buen pastor, pusieron a la Virgen María en la piedra y pintada, ¿no? No querían dibujar una divinidad, querían dibujar a María, la Madre de Dios, y querían dibujar al buen pastor, a Jesús. No eran una divinidad, y algunos dicen, es que adoramos. No adoramos. Tenemos allí una imagen que me recuerda a... Oye, pero entonces, ¿por qué aquí el cuadro en África está un Cristo crucificado negro? Porque ellos así se lo imaginan, ¿verdad? ¿Y por qué en China tiene rasgos? ¿Y por qué en Francia? ¿Y por qué? Porque cada quien lo manifestamos de alguna manera. Andar queriendo decir cómo era Cristo en sus cejas, en su boca, pues no nos importa mucho. Lo que importa es la persona de Cristo, quién es, qué nos dejó, ¿verdad? Por eso San Pablo dice,
esto de las imágenes. Dice, Dios pues pasando por alto los tiempos de la ignorancia, fíjense, este tiempo que la historia de la humanidad va aprendiendo, va superando los males, la ignorancia, dice, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Aquí viene ya la fe en Cristo, fíjense. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según la justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía a resucitarlo de entre los muertos. Aquí hablando de Cristo resucitado. ¿Y qué pasó cuando escucharon hablar de la resurrección de los muertos? Dijeron, otro día te escuchamos. ¿Por qué la resurrección de los muertos no les cayó? Porque los filósofos creían que el cuerpo era cárcel del alma. Los griegos sí ya creen en alma y cuerpo. Ese concepto después el judaísmo lo toma. Antes los judíos nomás decían es el cuerpo, ¿verdad? No había alma. Y los griegos empiezan una distinción mental. Una cosa es lo material y otra cosa es lo espiritual. ¿El cuerpo de qué servía? De habitación del alma. Pero también servía de cárcel, porque el cuerpo obligaba al alma, que era pura, a mancharse. ¿Qué dice San Pablo? Veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Él mismo dice, mi cuerpo, la concupiscencia, me arrastra al pecado. Y en mí hay deseos de bien. Es más, todos podemos decir eso, ¿no? Yo quiero no y caigo. Pues bien, ¿qué dicen los griegos? El cuerpo es la cárcel del alma. Y si el alma finalmente con la muerte se libera, ¿cómo es que va a haber otra vez resurrección y va a volver el cuerpo? Otra vez va a volver el alma a encarcelarse. Por eso no les cabía acá. Si ya se liberó, no está bien que crean que ese cuerpo va a volver y otra vez va a aprisionar el alma. Por eso dicen, de eso lo escuchamos otro día, ¿verdad? Eso no nos queda con nuestra concepción. Bueno, ahí seguimos, ahí ya paramos lo de la Biblia. Si gusta pasamos al texto. Estamos en el último párrafo de la 18, ¿verdad? Sí. Pablo les hablaba utilizando su lenguaje filosófico. Aquí vivimos, nos movemos y existimos. Pero la resurrección anunciada poco después provocó una manifestación general y puso fin al discurso. En el contexto del pensamiento griego, era una aberración imaginar que el cuerpo, verdadera prisión del alma, podía perdurar más allá de la muerte. El griego decía, se acabó y se acabó. El griego no cree en la reencarnación. El griego que se acabó y ya. La materia no puede volver otra vez. ¿Sí? Y la resurrección, entendiéndola, si vuelve la materia, pero una materia diferente a una materia normal, vamos a decir. Porque Cristo resucitado, ¿qué hizo? Pasaba sin importar la puerta y el muro, ¿verdad? Pues no es una materia tan materia, vamos a decir. Bueno, pues no vamos a discutir ahorita ese tema. Ya cuando tengamos 10 años de clases, vamos a discutir el tema. Gracias por las esperanzas. La esperanza. Estamos en este tiempo de esperanza. Para que se animen hasta el curso número 10. Sí. Ahorita estamos en el 2, ¿verdad? Sí. Bueno, ya cuando llegue ese tiempo, el Señor cura nos va a enseñar. ¿Cómo nos va a contestar el Señor? Aquí no se espera. No, yo voy a decir, no me acuerdo. No me acuerdo qué les dije. Nos vamos a estar iguales, no se acuerdan de otra cosa. Vamos a estar como Vals y Heimer, ¿no? ¿Cómo se llaman los de? Sí. Algo así como de Herbes y la viejita. Bien. Dice aquí, esta predicación de Pablo en Atenas es muchas veces presentada como un fracaso, demostrando que no es suficiente solo anunciar el Evangelio para suscitar las conversiones, fíjense.
no siempre es suficiente. También depende de la disposición. Puede haber el mejor maestro. Es más, por ahí escuché una frase, no recuerdo literal, dicen, habrá un buen maestro cuando haya un buen alumno. Porque si los alumnos son tapados, sin ofender a nadie, ¿verdad? Lejos de mí. No, pero si todos hemos tenido la experiencia de hablar a un público que no le interesa, ¿verdad? Y es más, cuando tú vas a clases, los alumnos van a clases y dicen, esta materia no me interesa. Y ya trae su celular y se pone a hacer otra cosa, se ponen sus audífonos. Entonces no es que yo sea un mal maestro, es que el alumno no está poniendo los manos. Entonces aquí también Pablo era un buen maestro, pero el auditorio no estaba dispuesto. De hecho, en este dominio nada es automático y la libertad de conciencia juega un papel decisivo. Somos libres. No obstante, hay que relativizar el fracaso, porque en efecto, uno de los miembros del Consejo del Areópago, Dionisio, así como una mujer llamada Damaris, aquí dice Damaris, pero acá dice Damaris, ¿verdad? Sin acento. Acá dice Damaris sin acento, aquí dice con acento. Bueno, ¿ustedes cómo han oído? ¿Damaris o Damaris? Damaris, sin acento, ¿verdad? Pues yo lo digo con acento. Y otros, al volver a entrar en contacto con Pablo, descubrieron la fe cristiana. Entonces no fue tan mal. Todo empieza, es más, dice el Evangelio, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Todo empieza con pequeño. Yo he dicho, el Evangelio siempre empieza con pequeño. Los 12 que eran fregones, ¿no? Pescadores, ignorantes, pero con mucho amor a Jesús, y ahí está. El apóstol dejó rápidamente Atenas para volver a Corinto. Fíjense en el mapa dónde está Corinto. Eso les dije. Está pegado. Entonces dice, dejó Atenas para volver a Corinto. Desde ese momento la ciudad griega no volvería a aparecer en los relatos del cristianismo primitivo. Sin embargo, es muy posible que Pablo, antes de partir, haya establecido cuidadosamente una comunidad local construida con estos primeros conversos. Una comunidad que queda en el anonimato y la discreción. De hecho, por allí, no sé si se acuerdan, vieron, Japón tuvo una presencia de cristianos en 200 años, parece, en el silencio. No tenían sacerdotes, por esto no había Eucaristía, pero tenían el Evangelio, la doctrina cristiana, y entre ellos se catequizaban 200 años. Y después lograron entrar sacerdotes, y fue como, parece que una de las ancianas dijo, ¿tú eres sacerdote? Sí. ¿Eres sacerdote de estos y de estos? Sí. Ah, somos de los mismos. 200 años en silencio. Fíjense. Entonces, para que vean que el Evangelio puede permanecer discreto y en el anonimato, como pasó aquí en Atenas. Seguimos. ¿Alguna pregunta sobre Atenas? Seguimos a Babilonia. Vean ahí en su mapa dónde queda Babilonia. Babilonia, ¿sí lo han escuchado ustedes? Sí. ¿En qué contexto han escuchado la palabra o nombre Babilonia? A ver, ¿qué? Que está en la Babilonia. Ah, está en la Babilonia. Muy bien, en la baba. Sí, están babas. Otro término, Babilonia, ¿de qué lo escuchan? Una canción. Una canción. ¿No la quieres cantar, Felipe, por favor? A ver, Rosy, por favor, cántala por él. By the River of Babilonia, ¿verdad? De hecho, es un salmo, ¿verdad? Por lo mismo Babilonia. Esa la cantaba, fue que en el 70, 80, ¿no? 70. Dicen, pero yo no lo hacía. Otro Babilonia, ¿en qué otro lugar? Que dicen, bueno, se dice que la Babilonia va a ser castigada por Dios. El castigo Va a ser como Sodoma. aparece en el Apocalipsis, ¿verdad? Y Babilonia también eran los jardines, ¿no? Los jardines colgantes de los jardines. Sí, ¿no? Las maravillas del mundo. Sí, Ese es el exilio
Ese ya es el bíblico, ¿verdad? La parte bíblica, que fue un exilio y otro un segundo momento, etc. Ahorita vamos a ver, relacionado también con profetas Isaías, el profeta Daniel está en la corte de Babilonia, y también están los dos profetas Ezequiel y Jeremías. Hay tres y Daniel. Daniel aparece como personaje, ¿verdad? Personaje, y ahí es donde aparece, recuerdan el milagro de que no son quemados, ¿verdad? Y aparecen los nombres tanto hebreos como griegos, Sadrach, Mesach y Abednego, es los compañeros de Daniel. Y también vemos Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son 4 profetas, pero 3 contextos que hacen referencia a Babilonia. ¿Ya vieron dónde están? ¿Se digan cuáles ríos existen allí? Cuando estudiábamos historia, ¿sí se acuerdan que se hablaba de eso? Los ríos Tigris y el Éufrates, ahí están. Mesopotamia, la cuna de la civilización. Y acá, fíjense la distancia que tiene con Jerusalén, para que también nos ubiquemos muy distinto donde está Grecia. ¿Se fijan? Grecia está al otro extremo y Babilonia está al otro lado, en Medio Oriente. Empezamos. La ciudad de Babilonia probablemente fue fundada desde el 3er milenio. Oigan, 3er milenio antes de Jesucristo, por los sumerios. Eso también se acuerdan que estudiábamos sumerios. Situada sobre el río Éufrates, la ciudad se vuelve a través de los siglos no solo un centro económico importante, sino también una capital política y religiosa. Fíjense lo que tiene ahí. Es en la época de la destrucción asiria, alrededor del año 610 antes de Jesucristo, que el imperio babilónico será el más temible. Fíjense, siglo VII antes de Cristo es cuando está en su apogeo. El ilustre Nabucodonosor hará retroceder hasta a los mismos egipcios a sus tierras. Fíjense dónde está Egipto aquí, el mapa. ¿Dónde está Egipto? Ahí se ve el delta del Nilo. ¿Sí lo ven abajo? Sí. Acá, en la parte inferior izquierda, ahí está Egipto, abajo. Si Egipto se extendió el imperio egipcio, Nabucodonosor los devolvió con su poder. Dice, y reinará como el soberano de todo el Medio Oriente. Pero la decadencia de este imperio será precoz, debido a las tonteras del rey Nabonida, quien gobernaba al agrado de sus inspiraciones insensatas. Como muchos gobernantes, ¿verdad? Actualmente. Así, inspirados por sus tonterías, vamos a decir así. El libro de Daniel tenía razón. El imperio babilónico era un coloso con pies de barro. ¿Se acuerdan de aquella visión? Sí. Un coloso con pies de barro. Acá muy pensante, pecho muy fuerte, piernas muy fuertes, pero pies débiles. Una vez caído en manos de Ciro de Persia, en el año 539, Babilonia pertenecerá enseguida a Alejandro el Grande en el año 330 y después a los partos al siguiente siglo. Fíjense cómo Ciro de Persia es cuando el pueblo regresa del exilio. En ese 539, cuando Ciro les permite volver del exilio a reconstruir el templo de Jerusalén. Es el tiempo de Esdras y Nehemías. Nomás para que vayamos teniendo acá una visión histórica y bíblica. En el siglo VIII de nuestra era, toda la población de Babilonia se iría no lejos de la misma, a la nueva ciudad de Bagdad. ¿Sí, verdad? Y de la prestigiosa ciudad queda solo un campo de ruinas, 975 hectáreas de ruinas. Esto ya es en el siglo VIII después de Cristo, ¿verdad? Ya cuando los babilonios pues fueron a Bagdad. Bagdad nos suena
¿A qué? A los cuentos, ¿verdad? Irak. Bien. Cuando uno conoce la historia de Israel y cuánto ha tratado de alejarse del imperio babilónico, dice, no nos asombramos de ver resurgir Babilonia varias veces en la Biblia. Entonces aquí hay varias menciones de Babilonia en la Biblia. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, es evidente que el famoso episodio de la Torre de Babel tiene relación con Babilonia. ¿Sí les suena esa palabra Babel? Sí. ¿Dónde está? Babel es referencia a Babilonia. Tienen, dice, su poder político, su idolatría omnipresente, su orgullo desmedido. ¿No les suena eso las características del pecado? Sí. Otra vez, poder, idolatría omnipresente y su orgullo desmedido. Vanidad, soberbia, ambición, poder. Eso marea, ¿verdad? Marea a cualquiera, Por eso aquí vemos como un sentido de pecado. Babilonia, el nombre está apenas camuflado. En cuanto a la torre, bueno, por eso la Biblia pone Babel, para no poner Babilonia, para no echarse enemigos de Dios como por sí, eran temidos, para no decir los babilonios son unos soberbios que Dios va a castigar, le ponen Babel. Bueno, ¿verdad? En cuanto a la torre que debía permitir alcanzar el cielo y destronar a Dios, sin duda se trata de la famosa Sigurat de la ciudad mesopotámica. Esta Sigurat era una inmensa pirámide en la cima de la cual estaba construido un santuario. Imagínense una pirámide, ¿verdad? Del estilo que conocemos. La pirámide de Babilonia poseía una base de 90 metros de lado. 90 metros. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Si lo imaginamos, 90. Como una calle nuestra, ¿no? Más o menos. Dice, y el templo dedicado a Merodach tiene una cima que alcanzaba poco más de 100 metros de alto. Para su tiempo era muy grande. Imagínense una torre ahorita, ¿cuánto mide el río? Como 200 metros, ¿no? 200 metros será. Y se ve chico, pero ya en dimensiones sumas hasta arriba y... No, ya ahorita pusieron una parte que se puede ver, ¿no? Para subir a una parte de un vidrio, un cristal, para que puedas ver abajo. Bueno, imagínense 100 metros de alto, y estamos hablando de qué siglo, ¿no? ¿Cuánto? 204 metros del río. Mi casa tiene un poquito menos. Sí. Inmensas escaleras eran las que permitían el acceso a este lugar conocido por ser la morada de los dioses. Arriba de la pirámide estaba el santuario, ¿no? Eso lo ven los judíos como mal. Recuerden, la soberbia, el poder, la idolatría hacen de este tema de Babel. La Biblia ha visto en estas fastuosas torres la imagen de una tentativa muy humana por alcanzar el dominio divino. El hombre no puede alcanzar a Dios por sus fuerzas, su técnica o su poder. Esto es lo que reflexiona la Biblia. Fíjense cómo la Biblia, un acontecimiento humano, natural, histórico, lo toma y enseña, ¿verdad? Repito esa frase: el hombre no puede alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, su técnica y su poder. Dios se revela a quien Él quiere y como Él quiere. Uno no lo acapara, Él es quien se da. No puedes tú conocer de Dios lo que Él no te permita dar. Por eso los grandes místicos, San Buenaventura, San Agustín, Santa Teresa, grandes místicos, ellos pasaban momentos larguísimos en silencio, contemplación. Y Teresa, no sé si ustedes han leído, te recomendaría, si les gusta la lectura, Las moradas de Santa Teresa.
Y ella habla como 14 años de sequedad, 14 años en que ella quería, y siguió, y siguió, y siguió, y fue cuando Dios le mostró, ¿verdad? Uno que estaba en el seminario, que hacía eso, dice que ese ejercicio de contemplativo, dice que ahí él decía que él tenía miedo porque también te puedes quedar allá, si lo ves desde el aspecto humano, ¿verdad? Pero si estás en contacto con Dios, Dios no te va a dejar allá, ¿no? Es que es meterte, y lo que Dios va abriendo, vamos a decir, vas entrando, ¿verdad? Teresa tenía esa capacidad de la contemplación y la acción, porque hay gente que es muy contemplativa y es muy tranquila y está muy seria, y Teresa era hábil, inteligente, inquieta, caminadora y además profunda, ¿no? Pero es lo que Dios... Pero ¿qué es lo que experimenta? Es que ella andaba buscando un director espiritual que la condujera para entender qué estaba pasando. Pero me imagino que es una gracia dada por Dios, porque Es que cualquier persona que contempla experimenta algo. No, es que también aquí entra el tema Dios, lo que Él quiere. Es bueno, por ejemplo, los que tengan experiencia con los talleres de oración. Él es quien será, como dice. Él es quien será, como dice aquí. Sí, en los talleres de oración del Padre Larañaga nos inicia en tener ese silencio interno, esa disposición, esa paz, esa postura para que tú empieces. Y lo que tú empiezas a hacer, Dios te irá dando pautas. Pero Teresa lo que decía es que necesito quien me dirija, porque no había maestros de la contemplación, y es cuando San Juan de la Cruz y otros santos empiezan además de ser también, porque no nomás es yo contemplar, es ser maestro, o sea, poder. Es, por ejemplo, habrá alguien que sepa pintar, pero para ser maestro de pintura se necesita algo más, no nomás dominar la técnica, saberla, ¿verdad? Y Teresa se convirtió en una maestra de la contemplación, pero es el silencio, el estar, el invocar, y Dios va conduciendo, pero supone que tienes que soltar tu persona, tu inteligencia, no estar cuestionando simplemente, ¿verdad? Dicen que Teresa nada más repetía una frase. Ella en sus diálogos decía que al principio nada más decía mi Dios y mi todo, y volví a repetir mi Dios. O sea, ella era una frase que le ayudaba a decir estoy en Él, ¿no? Él es mi todo, etcétera. Bueno, pero son temas muy... Que no tiene nada que ver con el buscar misticismo o algo así, ¿o sí? Sí, puede ser. Es que la mística es eso, ¿no? Es el encuentro con Dios desde la intimidad de tu razón, pero también de tu deseo de conocerle, de amarle. Sí se puede buscar, o sea, uno mismo, Dios nos llama, pero que tengamos en cuenta lo que dice aquí. Yo voy a llegar hasta donde Dios quiera, no por mis medios. Yo puedo poner los medios. Por ejemplo, ¿qué se nos pide para hacer oración? Pues no pongas distractores, ¿verdad? Recogimiento, un cuarto agradable, una postura bien. Yo recuerdo que estábamos en el seminario, había un maestro un padre espiritual que nos conducía a eso. Nos llevaba, estábamos en Tapalpa, nos llevaba al pie del cerro, en el campo, sentados o acostados, y él nos iba dirigiendo a respirar, a sentir cada parte de tu cuerpo, a ser consciente de ti, y luego poco a poco nos iba hablando y repitiendo frases. Pero también el riesgo es que te quedes dormido. Y luego decía después de rato, el que esté despierto, siéntese. Pues estábamos 50 dormidos. Pero el solo dormir significa que está funcionando, porque te está serenando. Y si el Padre Larañaga te pide que tengas una postura, las manos sobre todo hacia arriba, que te sientes bien, que no cruces los pies, que respires profundo. Y eso supone no 5 minutos, supone media hora, 1 hora. Y estando en eso, ahí entra Dios, hasta te da paz. También tiene cierto riesgo, pienso. Por eso, si no tienes una dirección, y si no tienes alguien que te diga qué estás haciendo, cómo estás haciendo,
puede ser que entonces la persona tiende a otra cosa, ¿no? Por sus contextos a veces. Porque creo que cualquier manifestación viene de Dios. No, y es que también se anda buscando cosas que no. Es como los que son para todo quieren ver ovnis, ¿verdad? Y otros que para todo quieren ver, no sé, ahí lo dejamos aquí, ¿verdad? ¿En qué nos quedamos? No, para que sepamos. Página 22. La página 22, ahí, para empezar el segundo párrafo, ahí lo dejamos. Bueno, a lo mejor algún día podemos buscar a alguien que nos induzca en este tema, alguna charla, ¿verdad? Cómo hacer oración, una conferencia sobre ese tema, cómo disponernos, cómo dejar a Dios, ¿verdad? Ser Dios. Muy bien. Los que tomaron prestado su libro, que te lo devuelvan, ¿verdad? Y los que lo encargaron también para